diputados del Parlamento Europeo, principalmente españoles, acerca de la situación que vive México en el tema de los periodistas y también de las organizaciones de los defensores a los derechos humanos. Y los europarlamentarios, que en esos temas son muy estrictos, bueno, pues criticaron severamente a México por el número de periodistas muertos, que usted bien sabe y lo hemos señalado varias veces, ya van 7 en lo que va del año, y además de cerca de 60 defensores de derechos humanos que también han sido asesinados. Varios parlamentarios europeos mostraron su postura criticando al gobierno mexicano, pero también pidiendo que haya un actuar, una manera de poder frenar con esta violencia. Le quiero recordar que México y la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio, que más de libre comercio es un tratado muy amplio, que se empezó a negociar por allá del año 2000, en el que se establece no solamente un tema comercial, sino también de libertad de expresión, derechos humanos, educativos, muchos. Es un amplio acuerdo comercial que existe entre la otrora Unión Europea de 28 miembros y la actual de 27 miembros. Bueno, esto se dio a conocer el día de ayer. ¿Y qué pasó? Cuando nos despertamos, todos leímos en nuestros teléfonos inteligentes o en la prensa una carta que en un principio, yo lo tengo que reconocer con usted públicamente, yo sí pensaba que era una fake news, que era una carta falsa, por el tipo de lenguaje que manejaba esta carta y que la tiene usted en pantalla. Un comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo sobre lo que el Parlamento Europeo declaró el día de ayer en contra de México. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Gracias. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser. Ya está. Bien. Ya. Señorías, silencio, por favor. Señor. Por favor, señorías. Juan Vicente Acuña. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos. Señorías, por favor.